Quisiera agradecer en primera instancia al equipo organizador de este segundo simposio de negocios y desarrollo internacional, al primer encuentro de la Red VEO, agradecer al Instituto Politécnico Gran Colombiano y a la Universidad de los Andes. En esta oportunidad quiero presentarles este estudio al que he denominado Trabajo sin paradigmas. Para ello, les presento en principio unas generalidades, luego abordaremos lo que es la dialéctica, posteriormente la dialógica, de seguidas la interpenetración. Nos aproximaremos a la respuesta que nos planteamos en principio y luego les presentaré las referencias con las que he desarrollado esta investigación. Sin embargo, pues permítanme presentarme. Soy Minerva Mendoza, soy abogado egresada de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad de Salamanca, España. Soy doctora en Ciencias Gerenciales, egresada de la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas Nacionales. Soy postdoctora en Gerencia del Desarrollo Humano, egresada de la Universidad de los Andes. Soy profesora adscrita al Departamento de Ciencias Administrativas de la Escuela de Administración y Contaduría Pública en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes y soy miembro activo del Grupo de Investigación de Legislación Organizacional y Gerencia de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes. El modo de interacción del hombre con su realidad es básicamente discursivo, de acuerdo a la percepción de Avellán. Por eso se estima que este es el elemento clave para la construcción de conceptos como el de análisis, siendo útil a este fin revisar el discurso en el que gravita el concepto trabajo. Para Aristóteles, la dialéctica es la lógica de las proposiciones probables, lo que en política impulsa al debate. Posteriormente se identificará más con la retórica, dada la imposibilidad de formulación de proposiciones científicas, desvinculadas de lo filosófico y concebidas como una técnica persuasiva propia de espíritus libres y sutiles. De igual forma, Kant considera la dialéctica como un modo ilusorio de razonamiento y una lógica de apariencia, lo cual procurará superar con su dialéctica trascendental. Solo hasta el siglo XVIII será que Hegel le otorgue un sentido metafísico y añada el criterio de los contrapuestos, tesis y antítesis, de los cuales emerge una superación, síntesis. Luego, con Marx y sus seguidores, desde la dialéctica se abordarán temas como el trabajo, el capital, la relación del hombre con la naturaleza, la lucha de clases y otros temas relacionados con estos. Las formas de pensamiento dialógico surgen en el siglo XX y se desarrollan en el siglo XXI en el contexto posmoderno como un método de conocimiento de la verdad y el bien que surgen de la búsqueda comunitaria dialogada, cuyo origen y centralidad se encuentran en la comunidad. Aquí la realidad no puede comprenderse de forma aislada, por ello precisa vincular ideas, conceptos y atender a los campos del ser más que a objetos aislados. Considera que el acto de conocimiento del ser humano es ya dialógico entre sujeto y realidad, con la participación de ambos actores. El pensamiento dialógico, además de categoría epistémica, también lo es antropológica, pues aquí se refiere que el hombre lo que advierte primariamente es lo que existe fuera de él, y la existencia en sí tiene estructura dialógica. El logo dialéctico se entiende desde la causa horizontal como tensión necesaria entre realidades del mismo nivel entitativo, que solo puede resolver el conflicto suprimiendo las diferencias, mientras que el logo dialógico, además de horizontal, también es vertical en una lógica que procura la integración por vía de profundidad, lo que permite resolver la tensión por elevación en la que las realidades tensionadas no se pierden, sino que se promocionan y entonces se produce la armonía de lo real. Sin embargo, al análisis de los elementos constitutivos del concepto trabajo en construcción, ha de sumarse la interpenetración, generando así una complementariedad en su episteme. El elemento básico de su definición es que ella no se refiere a las relaciones sistema-entorno, como podría haber pasado con modelos sistémicos basados en la teoría de sistemas abiertos, sino a una modalidad específica de las relaciones entre sistemas, es decir, a una modalidad intersistémica. La interpenetración
tiene la función de incluir todo lo que el concepto de operación y clausura operativa excluyen. Luhmann elabora conceptualmente la interpenetración para establecer las condiciones de posibilidad de doble contingencia en medio del sentido, a partir de las cuales quedan conformadas las condiciones de sentido para la formación de situaciones de doble contingencia. Esto supone una relación armoniosa, natural, donde la tensión rítmica sea manejada de forma cotidiana y no rechazada como una barrera para llegar a dicha interpenetración, como le dice Villasmil. Es aquí cuando el entendimiento en perspectiva entre las relaciones invariantes comienza a manifestarse por medio de evidencias de conexiones verdaderas y placenteras que hacen de la inmanencia y la trascendencia una complementariedad poco usual. Entonces, puede concluirse a priori que desde la interpenetración propia de su contexto natural se visiona el trabajo como una actividad inherente al ser, intuitiva, pues el hombre está constantemente interactuando con su entorno, aún fuera de la organización, interviniéndolo, modificándolo o regulándolo, e instantáneamente se hace presente el trabajo, cuyo producto requirió un esfuerzo físico, espiritual o intelectual. Urge así reconocer la trascendencia de este quiebre, un concepto de trabajo que trasciende el paradigma de Marx y la dialéctica propia de su discurso, y surge la noción del trabajador con notas transmodernas y un lenguaje propio que posiciona al hombre sin ataduras cognitivas y sociales de dominación o imposición, un ser que puede advertirse creador en su proceso productivo diario y por tanto interpenetrado en él, para el que las formas laborales solo constituyen la regulación del derecho que ha pretendido una protección, que además luce vetusta, porque este hombre se ha apropiado de sí y es consciente de su rol en el proceso productivo y tiene capacidad de decidir cuál es su estado de bienestar sin que el Estado lo influya o lo direccione. El reconocimiento del ser humano y el valor del aprendizaje en el contexto social del siglo XXI, pospandemia, direcciona desde lo laboral la recreación y participación de todos en el proceso generativo de la vida. La visión del trabajo y su cualificación como hecho social, y luego entonces desde la interpenetración es propia de su contexto natural. La visión del hombre explotado por el hombre mismo pierde vigencia en el escenario posmoderno y se sustituye esta imagen por la del hombre que trasciende su propia debilidad, opresión, victimización y obediencia. Este hombre se revela como un constructor de su realidad, de su vida y de su futuro. Aún más, se visualiza como un hombre que se ha erigido en sus propios medios de producción o ha hecho suyos los ajenos para generar un producto propio, pleno de sí, de su energía, de sus memorias encriptadas, como lo dice Monsalve, es decir, un ser pleno de sí, que no necesita de un tercero ni de la estructura de un contrato de trabajo para ser. La inteligencia es un hecho social y por ende tiene que ver con obediencia y rebelión. Es tan válido socialmente hablando obedecer como rebelarse, con lo cual el hombre ha reconstruido su lugar en la sociedad, su inmanencia y trascendencia a partir del trabajo. El escenario es aún más complejo. Las relaciones laborales surgen y se desarrollan en un contexto legal que es contradictorio. Los principios axiológicos de la Ley Orgánica del Trabajo y las normas que rigen las relaciones laborales tienen un fuerte discurso dialéctico que impide el cumplimiento de los objetivos que la misma propugna. En el artículo 13 de la ley se promueve la participación protagónica de los trabajadores y la satisfacción de las necesidades sociales, materiales e intelectuales de las familias y las comunidades en el marco de la justicia social para alcanzar los fines esenciales del Estado. Sin embargo, la base de estas normas se estructura con la concepción del patronazgo, una figura propia del feudalismo que ha quedado desestructurada con la propia Constitución del 99 que rige el orden interno. De igual forma, la participación de los empleadores ante la administración del trabajo y las instituciones gubernamentales encargadas de la materialización de las políticas públicas del Estado en cuanto a la laboral y la seguridad social son profundamente autoritarias. Las prácticas constantes apuntan al desequilibrio de la balanza entre los procesos productivos y la visión de satisfacción de las necesidades colectivas, como bien lo estatuye la norma. Y en contrario, los representantes de quienes fungen como empleadores son tratados como enemigos. Se les limita su forma de participación en las instancias nombradas y en primer aspecto, las protecciones son solo respecto de aquellos que se consideran trabajadores. El hombre trabajador es un ser pleno de la sabiduría de su conciencia.
Por tanto, el trabajo, aun desde la égida del hecho social, ya no atiende a un modelo definido, ni es susceptible de ser validado a través de la dialéctica y de los principios en que fue concebido históricamente. Consecuencialmente, los marcos de interpretación del derecho del trabajo deben avanzar para alcanzar esta evolución y la concepción del hombre como un trabajador por naturaleza en este siglo XXI, indistintamente de su rol en el proceso productivo, pues este no es el elemento característico de su condición, sino su naturaleza humana. Por otra parte, el escenario organizacional y sus estudios ameritan ser comprendidos como fenómenos, y las relaciones laborales estudiarlas en virtud de su propia naturaleza y la interpenetración de sus actores, en un país en el que el máximo intérprete de sus normas no ha visionado aún la importancia de estos estudios en la consecución de los fines del Estado y ha insistido jurisprudencialmente en el uso de la dialéctica en la hermenéutica jurídica, con lo cual limita el crecimiento del aparato productivo del país, generando además una profunda inseguridad jurídica, teniendo como prueba fehaciente de estas afirmaciones no solo las estadísticas que la propia Fedecámaras ha expuesto desde la entrada en vigencia de la ley bajo escrutinio, sino de la realidad que viven los propios venezolanos en su quehacer diario. Se estima en este contexto que es posible y se debe hacer ciencia social crítico-hermenéutica con un método que necesariamente tiene que utilizar tanto la interpretación como la explicación por causas, orientadas por el interés emancipativo del hombre y dirigida a ser una buena sociedad, humanada y racional, como lo arguye Villamil, pero sobre todo equitativa. Y de allí la respuesta a la cuestión planteada en principio. Si es posible el trabajo sin paradigmas, pero surge indefectiblemente de la interacción del mundo del trabajo y de los estudios organizacionales. Mil gracias a todos.